Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema del polaco Czesław Miłosz. Este extraordinario escritor nació el 30 de junio de 1911 en Cetinai, Lituania, de origen polaco, y murió en Cracovia el 14 de agosto del 2004 con 93 años. Poeta, traductor y escritor polaco, Premio Nobel de Literatura en 1980. Su familia era originaria de Lituania, aunque de lengua, tradición y cultura polacas. Durante toda la vida se mantuvo muy unido al que consideraba su territorio histórico, el Gran Ducado de Lituania. Nació en la Lituania del Imperio zarista, unida desde hacía tiempo a Polonia. Las independencias de 1918 eliminarían la precaria unión entre ambos territorios y levantarían fronteras antinaturales que llevarían, con el conflicto del 39-45, al extrañamiento total de lituanos y polacos, convertidos en dos repúblicas diferentes, ¿verdad? En sus memorias, Otra Europa, dice Czesław Miłosz: se comprende mal desde el exterior la intensidad de los odios nacionales en la Europa del Este. Cuanto más tardíamente se despertó el nacionalismo, tanto más intentó afianzarse con pasión en los tiempos semilegendarios. Hijo de un ingeniero civil, cursó sus estudios superiores de Derecho en Vilna. Miembro del grupo literario Zagari, debutó como escritor en 1930, con 19 años, publicando en esa década 2 volúmenes de poesía, 3 inviernos y Poema sobre el tiempo congelado, por el que consiguió una beca para París, donde trabó relación con el que sería uno de sus mayores influencias literarias y filosóficas, su familiar y poeta francés de origen lituano, Oskar Wenceslaus de Lubicz-Miłosz. Trabajó en la Polski Radio, la radio polaca. Durante la Segunda Guerra Mundial, Miłosz permaneció en Varsovia. Vio el horror en la ciudad más castigada de Europa, según escribió en El pensamiento cautivo, y prestó apoyo a los perseguidos por el régimen nazi. Ya antes de la guerra se había enfrentado claramente a los antisemitas y fue testigo de la aniquilación del gueto de Varsovia. Trabajó en el servicio diplomático de Polonia Popular desde 1945 hasta 1951, en Washington y París. En esta última ciudad, en 1951, Miłosz pidió asilo político, instalándose en Montgeron entre 1951 y 1960, para huir de la progresiva imposición del llamado realismo socialista. El realismo socialista de la época ya de Lenin, del inicio de la revolución, fue un pisapapeles que aplastaba toda creación que no alabara a la revolución y a los burócratas que estaban en el poder. En todos los países socialistas pasó exactamente lo mismo. A partir de entonces sufrió el destino de los intelectuales que en aquella época, cuando pidió asilo político, estamos hablando en 1951 en Francia, en aquella época hicieron frente al estalinismo. Pero Miłosz afrontó la adversidad con valentía. Su evolución ideológica y rechazo al régimen polaco de entonces la plasmó en la colección de ensayos
El pensamiento cautivo, que escribió estando Stalin aún en vida. Fue un libro muy difundido y Karl Jaspers, el filósofo, lo prologó. En 1953 recibió el Prix littéraire européen, el premio literario europeo, por su novela El poder cambia de manos. En 1960 se trasladó a Berkeley, Estados Unidos, invitado por la Universidad de California, y fue desde 1961 profesor de lenguas y literatura eslavas en esta universidad. Durante su estancia allí escribió sobre todo poesía. De temática muy variada, la obra más apreciada de esta época fue la concerniente a la política. En la República Popular Polaca fue oficialmente reconocido como un traidor a la patria y despreciado por la Unión de Escritores Polacos. Recibió el título de doctor honoris causa en letras por la Universidad de Michigan en 1977 y el Premio Nobel de Literatura, como dijimos, en 1980. Dice de él el poeta y también Premio Nobel Seamus Heaney en su trayectoria, de la trayectoria de Czesław Miłosz. La pronunciación polaca es muy difícil, por eso vamos a utilizar una lectura castellana como se hace en España, Czesław Miłosz, de su nombre. Ya ya lo dije al principio, pero en España se habla así. Bueno, pues, nacido en el seno de una familia católica en las tierras boscosas de Lituania, dice el premio Nobel Seamus Heaney de Miłosz, de nuestro poeta, creció en una cultura que aún tenía memoria de ciertas creencias populares y oscurantistas y de los fulgentes sistemas de la escolástica medieval y del neoplatonismo renacentista. Su experiencia de las crisis ideológicas y militares provocadas por el marxismo y el fascismo hacia mediados de este siglo podría equipararse a las crisis de la Reforma y las guerras de religión que marcaron el Ecuador del milenio, siglo XVI, se entiende, del mismo modo que su abandono del extremismo ideológico en los años 50, en beneficio de una mentalidad más volteriana, podría corresponder al período de la Ilustración. Le siguió una etapa romántica signada por una adhesión absoluta a la poesía y una confianza plena en su alma profética. Y ha terminado instalándose en lo alto de una colina con vistas a la bahía de San Francisco, como un sabio en la montaña, manteniendo la gravedad del ser al tiempo que respira el aire cada vez más ingrávido, tardo capitalista y posmoderno de California. Muy bien, Seamus Heaney, estas palabras que dice sobre nuestro autor Czesław Miłosz. En los años 90, tras la transición pacífica de Polonia del comunismo a la democracia, el poeta volvió a vivir en su país y se instaló en Cracovia, donde falleció el 14 de agosto del 2004 a los 93 años. Vamos a leer un poema de Czesław Miłosz con selección, traducción y nota introductoria de Jan Zich, traductor polaco, nacido en 1931 en Polonia, en Korczyn, murió en México en 1995, fue traductor en Polonia de ruso al español, de polaco a español y de español a polaco en la Universidad Nacional Autónoma de México
y esto es una publicación de la Dirección de Literatura México 2011, dice nuestro traductor residente en México, Jan Zig, sobre Milos. En octubre de 1980, cuando llegó la noticia sobre el Premio Nobel de Literatura, los estudiantes de Cracovia, en Polonia, repartían una fotografía en blanco y negro, tamaño tarjeta postal, la cara de un hombre en la penumbra, con los ojos profundos e insistentes. Czesław Milos era desconocido no solo para la generación de los jóvenes estudiantes. No aparecían desde hacía 30 años en las revistas literarias de Polonia. Sus libros no existían en las bibliotecas. Era un poeta desconocido. Vamos a leer de Czesław Milos, traducido por Jan Zig, traductor y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, esta revista que he encontrado del 2011 de la Dirección de Literatura, este poema de Czesław Milos, Y brillaba esta ciudad. Y dice así: Y brillaba esta ciudad a través de la cual yo regresaba al pasar los años. Y se perdía la vida de Ruth Boeuf o de Villon. Los descendientes ya nacidos bailaban sus danzas. Las mujeres miraban a los espejos de un metal nuevo. ¿Para qué fue todo esto si yo no puedo hablar? Estaba de pie encima de mí, pesada como la tierra sobre su eje. Yacía mi ceniza en una lata bajo el mostrador del bar. Y brillaba esta ciudad a través de la cual yo regresaba al pasar los años. A mi casa en la vitrina del Museo de Granito, junto al rímel para las pestañas, los tarros de alabastro, las vendas de menstruación de la princesa egipcia. Allí solo había sol forjado de la hojalata de oro. Sobre los entarimados oscurecidos el crujir de los pasos lentos. Y brillaba esta ciudad a través de la cual yo regresaba al pasar los años. Con mi cara tapada con el gabán, aunque desde hace mucho ya no vivía nadie de aquellos que pudiesen recordar las deudas por pagar, las infamias de no perennes, las pequeñas vilezas perdonables. Y brillaba esta ciudad a través de la cual yo regresaba al pasar los años. París, 1963, Czesław Milos, poeta polaco exiliado, enemigo de todas las tiranías, que supo con valentía hacerle frente desde el centro del comunismo soviético y con todos sus satélites, Polonia, su vieja Polonia. Gracias, Czesław Milos, por tu resistencia a la arbitrariedad y al autoritarismo en la cultura. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y el mundo de todos. Vamos a ello. Gracias, amigos, por ver este programa.